El ejercicio 10 nos plantea un escenario en donde tenemos un precio de un barril y queremos hacer una explotación petrolífera. Tenemos tres escenarios distintos, además del actual, donde los tres escenarios futuros plantean un escenario de conflicto geopolítico que haría subir el precio del barril, con lo cual, como yo me voy a dedicar a una explotación petrolífera, se esperaría obtener más ingresos. Este escenario tiene una probabilidad del 30%, con lo cual lo vamos a usar para el cálculo del BAN futuro. En el escenario 2 me plantean que vamos a mantener las condiciones originales, es decir, la situación actual, el precio del petróleo se mantendría. Este tiene una probabilidad del 30%. Y en el escenario 3 me plantean que hay una crisis europea en donde vamos a tener una caída de demanda, que lo más probable es que impacte en nuestros ingresos futuros y tiene una probabilidad del 40%. A partir del siguiente párrafo me dicen, el proyecto de extracción de petróleo tiene un costo inicial de 100 millones. ¿Qué vendría a ser esto? Nuestra inversión inicial. Entonces recuerden que cuando trabajamos con opciones reales, lo que tenemos que hacer es calcular los valores actuales netos de cada escenario, de cada posible situación que se puede llegar a presentar. Entonces siempre voy a necesitar una inversión inicial y voy a necesitar cuáles son los flujos de fondos futuros que genera cada uno de esos escenarios. Entonces, con estos 100 millones lo que me están indicando es lo que voy a tener que invertir en el momento cero. Es decir, van a ser menos 100 millones, porque es plata que sale de mi bolsillo como inversor. Y después me dice que el ingreso de primer y segundo año van a estar dados dependiendo el escenario que se me plantee en el futuro. Entonces, en el escenario número uno tengo ingreso de 90 millones, año uno y 90 millones en el año 2. Si voy por el escenario 2 tengo 65 millones en el año uno y 65 millones en el año 2. Y si voy por el escenario 3 tengo 50 millones, también año uno, año 2, con sus respectivas probabilidades. Entonces, lo primero que hacemos, calculamos el BAN de cada uno de esos escenarios para determinar de cuánto sería mi BAN futuro, o lo que es lo mismo, de cuánto sería mi BAN si espero a un año para saber cuál es la situación con el precio del petróleo. Fíjense que acá lo que nos dan es el 6% de tasa de descuento que tenemos que utilizar para calcular el BAN. Y me plantea acá que de seguir avanzando con la situación al día de hoy, tendría ingresos de explotación por 65 millones en el año uno y en el año 2, idéntico al escenario 2 que teníamos planteado para el futuro. Entonces vamos con el escenario uno y vamos a calcular el BAN. Tengo los 100 millones de inversión inicial y después tengo 90 millones de ingresos en el primer año, 90 millones de ingresos en el segundo año, y como los tengo en momentos futuros tengo que actualizarlos un periodo, tanto el flujo de fondos del año uno como el flujo de fondos del año 2. Si calculo ese valor actual de cada uno de estos flujos de fondos, me quedan esos valores intermedios y el BAN 1 o el BAN del escenario uno es de 65 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro, si se me llegara a dar este escenario, el proyecto sin duda que lo haría. Vamos con el escenario 2. Tomamos los 100 millones de inversión inicial, pero el escenario 2 me planteaba 65 millones de ingresos para el año uno y el año 2. Entonces los consideramos. Tenemos 65 millones actualizados en el primer caso un periodo, en el segundo caso dos periodos. Si calculamos esos valores actuales, los valores intermedios son 61.320.754 y 57.849.768. Y si termino calculando el valor actual neto, me queda 19.170.523. ¿Qué significa esto? De vuelta, que si yo espero un año para hacer mi proyecto y se da el escenario de un barril de petróleo de $80, que era el escenario 2, también lo voy a hacer. Ahora bien, en el escenario 3 yo tenía un barril de petróleo más bajo por la caída de la demanda y cambiaba, me impactaba de lleno en el ingreso. Entonces, en vez de ser 90 millones o 65 millones, tengo 50 millones de ingresos. Si yo calculo el valor actual neto de esto, me termina dando un valor actual de menos 8.330.000. ¿Qué significa? Que cuando yo vaya a calcular mi valor actual neto futuro, que es la combinación de cada uno de los escenarios, el escenario 3 no lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué no lo voy a tomar en cuenta? Porque si yo espero un año para realizar el proyecto y me encuentro con que el barril del petróleo cayó o la demanda cayó, entonces directamente ese escenario, ese proyecto no lo voy a hacer. Por eso queda fuera del análisis.
Entonces, si yo tengo que calcular mi van futuro, voy a considerar únicamente el van 1 multiplicado por su probabilidad correspondiente, más el van 2 multiplicado por su probabilidad. Con los datos que habíamos calculado, la probabilidad recuerden que era del 30% en ambos escenarios, resolvemos el van futuro, me termina quedando que es de 25.252.758. Este van futuro lo tenemos que comparar contra el van de si empiezo a hacer el proyecto el día de hoy, que era un escenario similar al escenario 2, en donde tenía ingresos por 65 millones. Entonces fíjense, invierto los 100 millones el día de hoy, 65 millones año 1, 65 millones año 2, y los actualizo. En el primer caso un periodo, en el segundo caso dos periodos. Calculamos los valores intermedios y me termina quedando un van al día de hoy de 19.170.523. Entonces, si yo lo comparo contra el van futuro, me conviene sin duda esperar un año para ver qué pasa con el precio del barril antes de decidir de invertir el dinero. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Espera un año. Una vez que sepa cómo se comporta el precio del petróleo, recién ahí voy a decidir de hacer el proyecto. Eso es lo que implica optar por un ban futuro. Y con esto tendrían respondida la pregunta.